Elegir el cargador. Los parámetros que tenemos que tener en cuenta para elegir el cargador son la tensión de las baterías, la tensión que proporciona el campo fotovoltaico y, por otra parte, la intensidad de corriente y la tensión que tendrá que soportar el propio cargador. Así que cuando calculemos la corriente máxima que produce el campo fotovoltaico, que hemos visto en el punto anterior, tenemos que tener en cuenta que no podemos superar el valor de corriente máximo que soporta el cargador. Por otra parte, para que las baterías se carguen es imprescindible alimentarlas con una tensión mayor que la que ellas proporcionan, así que la tensión del campo fotovoltaico debe ser superior a la tensión de las baterías, pero menor de la tensión máxima que soporta el cargador. Así que, a modo de resumen, al elegir el cargador estamos incluyendo dos restricciones en el campo fotovoltaico. La corriente máxima del cargador nos dice el número máximo de paneles en paralelo que puede haber en el campo fotovoltaico, porque la corriente total es la suma de todas las corrientes en paralelo. Y la tensión máxima del cargador nos dice el número máximo de paneles en serie, porque la tensión total es la suma de todas las tensiones en serie. Elegir las baterías. Lo más importante que tenemos que tener en mente al elegir las baterías es el número de horas que tienen que ser capaces de alimentar nuestra instalación. Si vives en el desierto de Atacama, en Chile, con las condiciones de iluminación más estables del planeta, con que las baterías te aguanten una noche te vale. Si, como es mi caso, vives en Mordor, que se sabe cuándo empieza a llover pero no cuándo va a parar, mínimo unas baterías que te abastezcan totalmente durante 2 días. Sabiendo cuánto consume nuestra instalación y cuántas horas tienen que aguantar las baterías, calculamos la energía que tienen que acumular y con eso elegimos el número de baterías necesarias. Pero, y esto es importante, no basta con mirar la capacidad de almacenaje, también debemos conocer la profundidad de descarga. Esto depende mucho del tipo de batería, pero muchos tipos de baterías no se pueden descargar totalmente sin dañarse, por lo que es necesario asegurarse de que nunca se descarguen por debajo de un cierto porcentaje. Podemos estar hablando perfectamente del 50%, pero como digo, esto depende mucho del tipo de tecnología por la que hayamos optado. No es lo mismo una batería de gel que otra de ácido sulfúrico. Por cierto, que algo que casi nadie comenta de las baterías de ácido es que pueden desprender hidrógeno, y el hidrógeno explota, por lo que es muy probable que la normativa de tu país te obligue a instalarlas en una habitación con ventilación. Pero esto no es todo. También tenemos que tener en cuenta la rapidez de carga y la rapidez de descarga. Me explico. La capacidad de carga o descarga de una batería será algo mayor cuanto más despacio la carguemos o descarguemos. Además, si pretendemos forzar a la batería a cargarse demasiado rápido, lo único que haremos es quemarla. Pues bien, la capacidad de carga de las baterías suele medirse en amperios hora, así que, sabiendo el número de horas de descarga, el fabricante nos dice la corriente con la que va a trabajar. Con este valor calculamos el número de baterías conectadas en paralelo, ya que toda la intensidad de corriente que proviene del campo fotovoltaico hay que repartirlo por las líneas de baterías en paralelo sin sobrepasar la intensidad de corriente máxima con la que queremos que trabajen las baterías. Para calcular el número de baterías conectadas en serie, sumaremos la tensión de cada batería de la serie sabiendo que no podemos sobrepasar el valor de tensión que proporciona nuestro campo fotovoltaico, porque si no, las baterías no se cargarán. Elegir el inversor. Como ya hemos visto antes, el inversor será diferente dependiendo de si estamos en una instalación aislada o conectada a la red. Si queremos que, por ejemplo, el inversor gestione la carga de las baterías a través de un generador auxiliar, necesitamos un cargador inversor que incluya esta función. Lo mismo pasa si queremos conectar nuestra instalación a la red eléctrica. Además, hay en el mercado dos tipos de inversores según la calidad de la onda que generan: onda sinusoidal modificada y onda sinusoidal pura. Los de onda sinusoidal pura son mejores y también más caros porque producen ondas muy parecidas a las de la red, mientras que los de onda sinusoidal modificada, que son más caros, no consiguen ondas tan perfectas y pueden producir problemas con algunos aparatos sensibles. Al margen de esto, lo principal a la hora de elegir un inversor son las características eléctricas de salida, es decir, la tensión y frecuencia que proporciona. La tensión de red es propia de cada país, y la frecuencia es en algunos países 50 Hz y en otros 60 Hz. Como los aparatos domésticos que tenemos instalados tienen que funcionar necesariamente a las tensiones y frecuencias para los que fueron diseñados, el inversor tiene que producir esa frecuencia y esa tensión.
En cualquier otro caso, estropearemos nuestros aparatos. Por supuesto, la tensión de alimentación del inversor, que es en corriente continua, es la tensión de las baterías, así que tiene que poder alimentarse a ese voltaje. El siguiente valor que tenemos que comprobar es la potencia del inversor, ya que si es demasiado pequeño no podremos usar simultáneamente todos nuestros aparatos eléctricos.